Testing with company, love and chill until a day grows lose but non DNA. So God be pleased and still will live for me. Testers who sing it dance may hear to say how good lives forth for me comfort who shall me let God the steps and aliens of good for reals and past. Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial a los que gustan de todo lo relacionado a la época Tudor. En esta ocasión les traigo un curioso video que habla sobre la afición que tuvo el rey Enrique VIII con la música. Este material está realizado por petición de Dama Oscura, quien quería saber más sobre la música compuesta por este rey. Antes de continuar, quisiera enviar un cordial saludo a los siguientes suscriptores: Chelsea Bourdier, de República Dominicana; José Orlando Carrasquillo, de Puerto Rico; Magda Martínez, de México; Tania Fernández, de Ecuador; y a Mónica Graciela del Río, de Argentina. Muchas gracias por ver y comentar los videos. Y también por seguir el canal. Y a continuación, la historia. El rey Enrique VIII es muy famoso por sus 6 esposas, de las cuales 2 él mandó a decapitar, también por haber impulsado la reforma inglesa, la creación de la iglesia anglicana, y de la naviera de las Islas Británicas. Sin embargo, pocos conocen de su gran afición por las artes, y en especial por la música. Pues debemos saber entonces que Enrique VIII era notablemente hábil como compositor, tanto como intérprete. Se dice también que Enrique poseía una gran colección de instrumentos, incluidos 10 trombones, 14 trompetas, 5 gaitas, y 78 flautas. El propio Enrique podía tocar el órgano, el laúd, y el virginal. Es necesario entonces aclarar una cosa antes que nada. Enrique VIII no compuso la pieza musical denominada Greensleeves. La creencia de que esta obra fue compuesta por el rey inglés, parte de la idea de que él la dedicó a su amante y futura reina consorte, Ana Bolena. Bolena supuestamente rechazó los intentos del rey Enrique de seducirla, y este rechazo puede mencionarse en la canción cuando el amor del escritor se desechó descortésmente. Sin embargo, esta canción se basa en un estilo de composición italiano que no llegó a Inglaterra hasta después de la muerte de Enrique, por lo que es más probable que sea de origen isabelino. Por lo tanto, Greensleeves es una pieza que debe ser eliminada de la lista de obras del más musical de los monarcas de Inglaterra. Enrique ciertamente compuso, y muchos creen que compuso bien. Aunque no es un requisito de ningún heredero al trono, la música por una serie de razones fue algo natural para este príncipe, y él siguió siendo un músico fanático durante todo su reinado. Este, al menos, es un aspecto del carácter colorido y cambiante de este rey que se mantuvo constante. Impulsado por su deseo de asegurar la dinastía Tudor, las reformas religiosas de Enrique de las décadas de 1530 y 1540, fueron una revolución política inicialmente establecida para asegurar su divorcio con Catalina de Aragón, todo lo cual iba a cambiar el rostro de la iglesia inglesa para siempre, cortando siglos de música ininterrumpida, y tradiciones religiosas. En efecto, la ruptura con la Iglesia católica y el cierre de cientos de casas monásticas y colegiadas envió a un gran número de músicos a la miseria, y a los compositores a la confusión. Sin embargo, podemos darle crédito a Enrique en sus últimos años, con un último gesto positivo hacia la herencia musical de Inglaterra. Él continuaría fundando o refundando 2 de las instituciones musicales más importantes de ese país, que aún existen en la actualidad, la Iglesia de Cristo, en Oxford, y Trinity College, en Cambridge. Además de terminar la capilla del Colegio del Rey, ese gran proyecto iniciado en el año de 1441. Y sin las reformas de Enrique, y las reformas posteriores de mediados del siglo XVI, Inglaterra nunca habría alcanzado su renacimiento musical tan exquisitamente capturado en la música de Thomas Tallis y William Byrd. Entonces, después de todo,
y a pesar de sus reformas, Enrique siguió siendo el campeón de la música. Fue el 24 de junio de 1509 cuando Enrique fue coronado rey de Inglaterra, poco antes de cumplir 18 años. Su reinado temprano fue visto como una nueva edad de oro, llena de opulencia, esplendor, majestuosidad y concordia. Pero Enrique, por supuesto, no estaba originalmente destinado a ser rey. Como segundo hijo de Enrique VII, el octavo Enrique fue criado a la manera de cualquier príncipe europeo, y recibió una sólida educación, con esperanzas originales, al parecer, de alcanzar altos puestos en la iglesia. Enrique se destacó en idiomas, literatura, teología, deportes y, como es bien sabido, en música. Poco se sabe de sus primeros estudios musicales, pero es probable que se hubiera beneficiado del contacto con músicos pertenecientes a la corte de su padre, como William Cornish y William Newark. Sin duda, sus años de formación musical tuvieron lugar cuando era niño en el Palacio de Eltham, donde debe haber estado expuesto a muchos instrumentos musicales. Uno puede imaginarlo cantando canciones de juventud, caza y amor, las cosas en las que se destacó tan bien cuando era joven. Sin embargo, la prematura muerte en 1502 de su hermano mayor Arturo Tudor, puso al joven duque de York en el centro de atención. Cuando Enrique VIII subió al trono, él tenía una figura muy diferente a la más famosa representada por Hans Holbein en 1537. Durante sus primeros años, la corte abundaba en actividad cultural. De hecho, el número de músicos de tiempo completo empleados en su hogar aumentó de alrededor de media docena a 58. También mantuvo su propio coro privado en la capilla del hogar, además de su capilla real, que contenía los mejores músicos del país, y que formaba parte habitual de su séquito. Este amor por la música facilitó la entrega de regalos para aquellos que esperaban ganar su favor. Un ejemplo famoso es un libro de coro real regalado a Enrique VIII y Catalina de Aragón, alrededor de 1516, ahora en la Biblioteca Británica, cuyo núcleo se formó a partir de la biblioteca personal de Enrique. Varios estudiosos han abordado la naturaleza histórica y musical de este libro bellamente ilustrado, aunque todavía se conoce relativamente poca información concreta sobre su origen y función. El frontispicio contiene un homenaje a Enrique VIII que se encuentra entre rosas Tudor y una isla fortificada que representa a Inglaterra. El texto está escrito por el compositor alemán llamado Samson, del que se sabe poco, aunque varias de sus obras aparecen en fuentes impresas continentales. Este Samson probablemente también sea el compositor de la famosa Rose Canon, Salve Radix. Mientras que el resto del libro trata temas de erotismo y maternidad. Muy apropiado, puesto que Enrique y su esposa Catalina de Aragón, estaban en ese momento tratando de concebir un heredero. De la propia Inglaterra, sin embargo, nos han llegado pocos tributos a Enrique. Está la misa Dios salve al rey Enrique, de Thomas Ashwell, de la cual solo sobreviven 2 de 5 partes. Todavía anterior es la ambientación de Robert Fairfax, la cual se traduce en una alabanza, una devoción a la Virgen María, con una oración incrustada al rey, probablemente compuesta poco después de que Enrique ascendiera al trono en 1509. Y luego está O Jesucristo, buen pastor, de John Taverner, que comenzó con una oración al primer ministro de Enrique, el cardenal Thomas Wolsey, pero luego se adaptó en alabanza al rey cuando este cardenal cayó en desgracia en el año de 1530. Típico de la gran antífona votiva anterior a la reforma en su vasta arquitectura musical, serían las grandes formas de arte musical como esta, forjadas a partir de una larga tradición, las que serían barridas por las reformas de Enrique. Pero, ¿qué hay de la propia creación musical de Enrique VIII? Es bien sabido que él era un ejecutante competente de una variedad de instrumentos de teclado, cuerda y viento, e incluso hay una imagen del rey tocando su arpa en el llamado Salterio de Enrique VIII. Según Sir Peter Carew, un caballero de la cámara privada de Enrique, el rey también estaba muy encantado de cantar. Aprendemos, también, del cronista Edward Hall, que Enrique era un compositor consumado, habiendo compuesto al menos 2 misas en 5 partes, que eran cantadas a menudo en su capilla,
y luego en otros lugares diversos. Sin embargo, el principal testimonio de su habilidad compositiva es el llamado manuscrito de Enrique VIII, que contiene 109 canciones y piezas instrumentales de compositores adscritos a la corte, así como algunas de músicos extranjeros. No menos de 33 de las composiciones, casi un tercio de toda la colección, se atribuyen al propio rey. Los estudiosos de la música a menudo critican las composiciones de Enrique. Y como no soy experto en la materia, debo estar de acuerdo con ese criterio. Según varios críticos, varias composiciones son débiles, abundan los acordes abiertos, las quintas paralelas, y otros errores escolares. Pero todas sus obras sobrevivientes habrían sido compuestas cuando tenía poco más de 20 años, era adolescente o incluso antes. Si solo hubieran sobrevivido esos arreglos de misa de 5 partes, entonces tendríamos una medida de Enrique como un compositor serio. Uno puede imaginar que obtuvo el consejo de compositores y músicos adjuntos a su capilla y corte, pero estos primeros errores parecen mostrar que gran parte de lo que sobrevive es de autoría del mismo rey. De las 13 obras sin texto, Tandernaken es posiblemente la más lograda, pero hay otras gemas. La más famosa pieza de la colección, Pastime with Good Company, que en español se traduce a algo como Pasatiempo en buena compañía, también conocida como la Balada del Rey, fue escrita poco después de su coronación, y se le considera la más famosa de sus composiciones, convirtiéndose en una canción popular en Inglaterra, y en otros países europeos, durante el Renacimiento. Se cree que Enrique se la dedicó a su primera esposa, Catalina de Aragón. Se supone que la canción se tocó en la corte, junto con todas las demás composiciones del rey. Sin embargo, debido a su melodía sencilla y pegadiza, se convirtió en una pieza popular y poco después fue interpretada con frecuencia en ferias, tabernas y eventos ingleses. También se cree que fue una de las piezas musicales favoritas de la después reina, Isabel I. Pastime with Good Company es similar a otra obra llamada Aunque algunos dicen, en el que Enrique proclama no lastimar a nadie, no hacer el mal, y amar de verdad al casarse. Otras composiciones, como Adieu Madame, y Oh My Heart, parecen, mientras tanto, haber sido conjuradas desde las profundidades de las emociones del rey, y revelan vívidamente a un joven enamorado. Ahora bien, esto es algo bueno. El pasado 22 de abril se cumplió el aniversario número 513 de la ascensión de Enrique VIII al trono inglés, y tal vez sea hora de darle otra oportunidad a su lado musical, recordando que sin las acciones de este rey, buenas o malas, la herencia musical de Inglaterra probablemente sería diferente a la que disfrutamos hoy. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre la afición musical del rey Enrique VIII. Espero que les haya gustado. Y estaré, como siempre, pendiente y agradecido de todos sus comentarios. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Hasta pronto. Destiny.